en esta lectura y yo me escogí un texto para dar el tema de hoy. Este es un culto de oración y de enseñanza. Vamos a hablar de la apariencia de piedad y las consecuencias. La apariencia de piedad y las consecuencias. Vamos a mirar ahí y vamos a leer. La palabra de Dios dice así, desde el versículo 1 hasta el final. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Bueno, qué importante, hermanos. Les agradezco que ya hayan orado por mí. De verdad, de todo corazón les agradezco. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Estábamos mirando lo que tiene que ver con el tema de esta noche, la apariencia de piedad y sus consecuencias. Es importante mirar a la luz de las escrituras que muchas personas que caminaron en este camino, muchas personas, yo diría que muchas porque uno ha estado en lugares donde se cree y se oye comentar, y yo sé que es así porque a mí me tocó bautizar mucha gente en Ituango y bautizamos también muchas personas en algunos lugares muy remotos de aquí, muy lejanos.
Y aunque sé que muchos están perseverando y me los he encontrado aquí en Medellín, también me he encontrado algunos que están apartaditos. Pero el enemigo es muy cochino. ¿Por qué razón? Porque no solamente hace que la persona se aparte de Dios, sino que empiece a amargarse la vida. Hay gente que se aparta y están tristes y están agobiados porque no han podido regresar. Pero otros se han llenado de amargura y se han vuelto lo que dice aquí, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esa palabra impío está declarando que es una persona que se apartó y que tiene todos esos problemas. Porque la persona que no le ha conocido, de todas maneras, esa persona está viviendo en el pecado y no sabe qué está pasando con él. Pero el impío, que es el que ya conoció, ese se deja engañar tan horrible del enemigo que a veces tampoco cree que está pasando nada. Y hablan en contra de la iglesia y en contra de los hermanos y hablan tanta cosa. Y dice que siempre están aprendiendo, ¿cierto? Siempre son personas, hombres y mujeres que siempre están aprendiendo y dice que engañando y siendo engañados. Dice que irán de mal en peor. Habla de una apariencia de piedad. Cuando ya usted acomoda la vida cristiana al antojo suyo, así sepa que está en pecado, usted quiere aparentar que es santo, que a pesar de que no está en la iglesia, la persona le dice a usted, es que yo también oro, yo estudio la Biblia todavía, hermano, yo oro. Pero no es como algo veraz, porque la persona va acomodando las cosas y quiere vivir una piedad a la manera de él, una piedad disfrazada, ¿cierto? Es una apariencia de piedad, es una vida cristiana disfrazada. Entonces es importante que nosotros no vayamos a caer en esa trampa, no vayamos a caer en ese error, porque eso quiere decir que esa persona que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas porque están llenos de todas estas cosas. Dice que no tienen afecto natural, son implacables, calumniadores, interperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el versículo 5 es donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Para que tengamos cuidado con esa vida cristiana, hermanas. Porque una persona de estas llega a la iglesia y mantiene de congregación en congregación viendo a ver a quién engaña. Y como no se sabe de dónde viene ni en qué anda, la persona llega y cuando menos pensó se llevó a Perana o se llevó a Sutanea. Y no nos dimos cuenta qué pasó ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar, usted tiene que evitar ese tipo de personas que llegan a la iglesia, hermana y hermano, que llegan con esa apariencia de piedad, pero que llegan es a hacer daño. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos, se los digo con cariño, porque esto a usted y a mí nos ha tocado verlo.
Gente que llega a la iglesia, pero no quieren vivir la vida cristiana. Están ahí como de pronto caloreando una banca, pero usted los ve en fornicación, los ve en adulterio, los ve viviendo una vida totalmente diferente. Y si usted les va a decir algo, se llenan de rabia, se llenan de incomodidad. Ya dicen que aquí en esta iglesia no hay amor, porque le están diciendo, mira, mira que eso que estás haciendo no es lo correcto. Y hay gente que se enoja, pero esa es nuestra misión. Y digo nuestra porque esa es la misión tuya. Si tú has entendido la sana doctrina y estás viviendo esa sana doctrina y has experimentado esa sana doctrina, usted va a tener un buen consejo para esa persona. Así se le enoje. Así se le enoje. Porque la escritura dice que nos debemos someter los unos a los otros bajo el temor de Dios. Y cuando uno escucha el consejo del hermano o de la hermana, se está sometiendo, ¿cierto? Bajo el temor de Dios. Porque está escuchando un consejo espiritual. No está escuchando una crítica, está escuchando un consejo espiritual. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros y estar a la expectativa. ¿Quién llega a la iglesia? Ustedes son sabedores que en la estadía mía ha llegado gente rara a la iglesia, a los días se desaparecen otra vez. Y gente que decían que eran evangelistas y que eran no sé qué, y resultaron ser otro tipo de personas. Pero nosotros tenemos que estar a la expectativa de eso, porque una persona de esas llega y como está caminando mal, en ese momento es un instrumento del enemigo para hacer caer en pecado al que está perseverando. Entonces nosotros tenemos que mirar que esa apariencia de piedad tiene unas consecuencias y la escritura lo está diciendo, que llevan a las mujeres arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, versículo 8, réprobos en cuanto a la fe. Están reprobados ya. O sea, ya no tienen esperanza de nada. Están ahí camuflados en la iglesia y haga el pecado, y haga el pecado, y fornique y peque. Y eso es como si nada estuviera pasando. Entonces ya ahí la salvación de esa persona está reprobada, porque no toma una decisión. El enemigo lo engaña tanto que le hace creer que estando ahí escuchando el culto y todo eso, así esté pecando todos los días, le hace creer que se va a salvar así. Sí, ese es el engaño del diablo. Hacerle creer a usted que si está juiciosa y juicioso yendo al culto, así esté en fornicación todos los días con el amante que tenga o con la persona que tenga como compañera o compañero, y le hace creer que así se va a salvar. No se preocupe, vaya al culto, al estilo trinitario, que a usted va en fornicación y a usted no le dicen que usted está en pecado. Le dice, bautícese, que usted con bautizarse queda listo. Entonces es el problema que nosotros tenemos que aprender, amada iglesia. La doctrina del Señor y la doctrina de la iglesia del Señor es una doctrina pura. Es una doctrina hermosa. Usted y yo la conocemos. No podemos revolverle a la doctrina cosas dañinas. Entonces es lo que nosotros hemos leído allá en la carta de Pedro, que nosotros siempre debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces es importante. Y yo diría que no es tanto lo importante, sino lo indispensable
que es la leche espiritual no adulterada. Puede que a muchos no les guste que se predique de esta manera, pero esta es la leche espiritual no adulterada, la que le va a alimentar a usted si se la toma, la que va a cambiar su vida si se la toma, la que va a cambiar tu vocabulario si se la toma, la que va a cambiar tus malas costumbres si te la tomas. Eso es lo que sucede con esa leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque no solamente estás escuchando esa palabra, sino que la estás recibiendo. No podría decir yo que la estás aceptando, sino que la estás recibiendo. Y recibirla es permitir que ella haga el trabajo en la vida tuya, para que tengas esa identidad clara con Cristo, en una conducta que refleje que tú tienes la mente de Cristo. Entonces es importante que esa leche espiritual no la menospreciemos. Y dice la Escritura que estas personas irán, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Entonces, irán de mal en peor. Cuando la vida cristiana se vive de esa manera, van de mal en peor. Y por más que se luche con la persona, usted sabe que aunque se le aconseja y se sienta uno con la persona, como la persona está más inclinada al lado malo, ahí no hay consejo que le valga. Y como el Evangelio de Jesucristo no es algo para presionar a la persona, sino que es algo que si la persona lo recibe, va a poder entender su situación y va a poder tomar una decisión, ¿cierto? Pero si la persona no recibe esa palabra y la rechaza, por eso está diciendo aquí que son personas corruptas de entendimiento y que siempre están aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Evite andar con ese tipo de personas, porque si usted no está bien fundamentada o fundamentado, te puede desviar, te puede sacar del camino. Y dice, porque estos son, y dice, porque negar la eficacia de esto, de ella, esto se evita. Entonces está hablando de algo que tiene que, y debemos entender cada uno de nosotros, y dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Versículo 8. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, están reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Ese versículo 10 que sigue ahí, está diciendo, pero tú has seguido mi doctrina. Póngale cuidado. Pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esas cosas tan hermosas que deben de haber en un cristiano que está, como dice la Escritura también, que está persuadido, ¿cierto? Está persuadido porque ahí más abajo lo dice. Entonces Pablo está diciendo persecuciones, padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución.
Dese cuenta, hermano. A veces hay que enfrentar tantas cosas y a veces no quisiéramos que nos pasara eso. Pero si usted quiere agradar al Señor, siempre vas a encontrar a alguien que se te está oponiendo, a alguien que te va a ofender, a alguien que te va a decir cosas incómodas. Usted quiere cada día que esa vida cristiana brille delante de Dios, pero siempre va a haber alguien bregando a ver si usted le presta atención. Siempre va a haber alguien ahí a ver si usted se deja mover de su manera de pensar, a ver si usted se sale de casillas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender. Tú quieres agradar a Dios. Y si estás en una empresa o en una casa o en un lugar o en un negocio donde usted está trabajando, no va a faltar quien le diga cualquier cosa ofensiva. Cuando le digan eso, acuérdate que tú eres de esos que quieren vivir piadosamente. Así lo dice la Escritura. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, póngale cuidado a la frase completa. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no piadoso en una religión, no piadoso en cualquier credo religioso, porque hay gente piadosa pero de doctrinas falsas. Hay gente cimentada y arraigada en doctrinas falsas y no hay quien los arranque de ahí. Pero aquí está hablando los que son piadosos en Cristo Jesús. Esos son los que padecerán persecución. Una persona que no vive en Cristo Jesús, esa piedad no lo persigue nadie, porque no tiene una identidad clara con el Señor. La persona que vive piadosamente, pero no en Cristo Jesús, ¿quién lo va a perseguir si está viviendo una falsa doctrina? Está creyendo en algo que no es. ¿Quién lo va a perseguir? Si esa persona no está viviendo en santidad. Esos son parte de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no hay una eficacia en ella, porque ellos tienen una vida de doble cara, de doble identidad. Entonces son piadosos con su apariencia y con su religiosidad y con sus creencias. Pero como no están en la verdad, no pueden dar un testimonio claro de lo que es Cristo en la vida de un hombre santo. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Mire, mire hermano lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi hermano, mi hermana. Tenemos algo tan grande. Haber conocido esta sana doctrina, usted y yo, hermano, es algo muy grande para que en este tiempo usted pueda reflexionar y saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que siempre piensa en usted, piensa en su situación. No crea que Él se ha olvidado de usted. No crea que porque le dio cualquier enfermedad, que es que Él no se acuerda de usted. Todos estamos expuestos a esas enfermedades. Cuando no es una cosa, es la otra. Pero eso es obra del enemigo, eso no es obra de Dios. Eso es obra del enemigo. Vea, póngale esto a ver si no reniega contra usted. Vea, póngale ese dolor de cabeza. Póngale ese virus en el estómago. Póngale eso en tal parte y verá que él va a renegar de usted. Entendamos ese lenguaje de mi Cristo. Puede estar usted comiéndole un cáncer, pero eso es obra del enemigo a ver si usted blasfema,
a ver si usted renuncia, a ver si usted dice, ya no vale la pena. Muchos salen con eso, ya no vale la pena vivir cristianamente. ¿Ve? Y entonces empiezan a renegar y a echarle la culpa al evangelio que dice, yo me metí a ese evangelio y vea, ahí me está comiendo ese cáncer. Y empiezan a blasfemar contra Dios. Ojo con eso, porque tenemos que entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Él no dijo, Él no dijo que no nos iba a dar nada. Él nos dijo que tendríamos aflicciones y pruebas. ¿Y la prueba qué es? Es aquella circunstancia con la cual el enemigo lo pide a usted para probarlo y el Señor le da permiso y le va a ver usted que Él no me va a negar. Va a ver usted que Él no se va a desanimar. Va a ver usted que ella no me va a negar. Entonces, es esa prueba de lo que usted ha aprendido de Él. Lo que tú y yo hemos aprendido de Dios, de ese Cristo maravilloso, tiene que estar almacenado en su corazón para que cuando venga la prueba, la dificultad y las cosas malucas, usted se dé cuenta que usted está participando de los padecimientos de Cristo. Por eso dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque es esa prueba de nuestra fe la que produce paciencia. Y esa nos lleva a ser perfectos y cabales. Sin que nos falte cosa alguna. Entonces, cuando le hemos creído a Él, no importa lo que venga mi hermano, no importa lo que venga mi hermana, pero la realidad de las cosas es esa, que usted y yo tenemos una victoria en Cristo, pase lo que pase. La victoria está ganada. La victoria está ganada. Así te coma un cáncer, así te vayas a la tumba, ahorita en este mismo momento, así sucedan cosas dañinas en tu cuerpo porque el enemigo te puso X o Y enfermedad, pero tenemos un Cristo que nos dio la victoria en el Calvario y morirse este cuerpo es ganancia, dice la Escritura. No se preocupe, que hay un Cristo que te está esperando allá más allá de la muerte para seguirte guiando, y así lo dice la Escritura. Él te guiará aún más allá de la muerte. Así es que, ¿cuál es la cosa? De que de pronto no somos valientes ante esa muerte, pero la muerte nos va a tocar también a cada uno de nosotros. No sabemos a cuántos, pero nos va a tocar. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar y estar preparaditos para ello. Entonces, es importante tener en cuenta lo que dice el versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, hay que persistir en esa doctrina, hay que persistir en esa vida santa, en esa vida honesta, en esa vida apartada del mal. Persista en esa oración que a usted le gusta hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Persista en esa lectura de la palabra, persista en rendirle ese culto a Dios, el culto que Él se merece de parte tuya, hermano y hermana. Persista en lo que has aprendido. Dice la Escritura, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tenemos que estar persuadidos que el Dios que tenemos, ese es el que necesitábamos. Tenemos que creer que esa era la doctrina que necesitábamos entender para podernos alejar de aquella vida desordenada y llena de dolor. Esa es la realidad. Tenemos que estar persistiendo y aprendiendo en los que nos persuadimos. Estamos persuadidos, sabiendo de quién hemos aprendido. Mire lo que dice ahí. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
¿Y de quién lo aprendimos? De mi Cristo el Señor. De Él lo aprendimos todo. Lo que hoy sabemos, lo que hoy somos, lo que hoy vivimos, lo aprendimos de Él. Aleluya. Y si seguimos escuchándolo con atención, vamos a aprender más. Porque aquí está diciendo ese texto. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, él termina diciéndole ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces no hacemos las cosas buenas porque no nos hemos dejado preparar. A veces no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos porque no nos hemos dejado preparar. Esa es la situación. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que dice ahí la escritura. Esa escritura es inspirada por Dios. Y esa es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A dónde más puede usted aprender eso? En la palabra. Usted no puede aprender en el colegio. Usted no puede aprender en la universidad a ser cristiano. Allá antes quieren sacarlo del camino. Allá usted se encuentra la amistad en la universidad, allá en el colegio, y le quieren meter cucaracha en la cabeza. Pero ¿qué sucede? Tenemos que estar persuadidos. Cuando usted vaya a la universidad, tiene que estar persuadido de del Dios que usted y yo tenemos. Cuando usted vaya al colegio, tiene que estar persuadido de lo que Dios le ha dado a usted. ¿Para qué? Para que otro no le vaya a meter basura en su cabeza. Entonces es importante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar es no tener una vida, una piedad llena de apariencias. Esa apariencia nos lleva a fracasar. La escritura dice, en el Salmo 4, está diciendo que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dios lo ha escogido. En ese salmo usted encuentra ahí, y me parece algo muy bonito porque entonces uno se pone a mirar ese salmo capítulo 4, dice: respóndeme cuando clamo a Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, aleluya. Porque él me escogió a mí y lo escogió a usted. Porque tú eres piadoso, porque tú eres piadosa. Y por eso clamamos a él. Y ahí está diciendo, ahí lo está diciendo. Porque sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro.
Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Qué hermoso salmo para uno regocijarse en él, porque Él escogió a los piadosos, Él escogió a esta iglesia, porque es una iglesia piadosa, que le gusta orar, pero que también le gusta obedecer, porque el que es piadoso obedece, y el que obedece también le gusta orar, y el que le gusta orar también le gusta creer la palabra, escuchar la palabra, vivir esa palabra. Le gusta respetar a ese Dios. El piadoso Él lo escogió por eso Él escogió a esta iglesia, a cada uno. Dice allá en el Evangelio de San Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, porque nos vio esa intención de ser piadosos, nos vio ese deseo de ser salvos. El piadoso tiene deseo de ser salvo, deseo de obedecer la palabra, deseo de vivir esa palabra para honrar a ese Dios. Y por eso dice ahí: cuando yo a Él clamare, Él me responderá. Hermano y hermana, el piadoso, el verdadero piadoso, Dios lo oye. El verdadero piadoso, Él le responde, aleluya. Él puede hacer cosas grandes en favor de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo en general. Qué importante, hermano y hermana, no olvidemos esa parte tan hermosa, porque en ese salmo hay algo para uno regocijarse. Y la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad. Podrá decir usted, pero ¿qué es ser piadoso? Y ya les vengo explicando eso, pero ahí en esa carta está muy claro qué es ser piadoso. Y ahí dice la escritura: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si usted mira ahí y no tiene esas cosas para ser piadoso, empiece a recibirlas y verá que empezará usted a ser un hombre piadoso. Empiece a recibirlas, empiece a creerlas, hermano y hermana, como dice aquí en el capítulo 1 de la segunda carta. Y está diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Capítulo 1, versículo 3. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El hombre piadoso es piadoso porque tiene conocimiento de quién es el Dios que él tiene, de quién es el Dios al que él está adorando. Tiene conocimiento, y por eso aquí esta palabra está hablando que a ese piadoso le fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que seamos piadosos, para que seamos hombres y mujeres ejemplares. Dice la escritura que ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que el piadoso debe conocer quién lo llamó, debe conocer quién murió por él en el Calvario, debe conocer quién le perdonó el pecado, y por eso lo adora, y por eso se volvió piadoso, porque el piadoso es adorador, el piadoso es obediente, el piadoso vive en santidad, el piadoso no se olvida de invocar ese nombre en la mañana para irse a trabajar. El que es piadoso no deja tirada la oración porque está de afán. El que es piadoso siempre doblará esas rodillas delante de Dios para esperar siempre de Él su bendición. Y esa bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero no podemos vivir una piedad engañosa, no podemos vivir una piedad de apariencia, no podemos vivir una vida cristiana de doble identidad. Qué hermoso poder meditar en esto. Y está diciendo el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, y hay que ponerle diligencia a esto, si usted quiere salir adelante, si usted quiere permanecer firme en este camino, si usted quiere permanecer fuerte en este camino, si usted quiere permanecer fortalecido en el Señor siempre en este camino, tiene que poner diligencia por todas estas cosas, como lo dice ahí la palabra. Ponga diligencia por esto mismo y añada a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no vas a estar ocioso ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si eso está abundando en ti, entonces siempre vas a ser un hombre piadoso, siempre vas a ser una mujer piadosa, un hombre santo, una mujer santa, un hombre apartado del mal, una mujer apartada del mal, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, un hombre y una mujer rendidos siempre a los pies de ese Dios maravilloso, porque Él te escogió a ti para Él. Él nos escogió para Él. Así dice, Jehová ha escogido el piadoso para sí. Y dice David allá, y yo sé que a él, si yo a Él clamare, Él me responderá. Entonces, qué importante. Recordar también otro texto que en el momento no lo tengo, pero dice así, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nos escogió para Él. ¿Y qué es lo que publicamos? La piedad. ¿Y qué publicamos en esa piedad? La santidad, la obediencia a la palabra, la vida honrosa para ese Dios. ¿Qué es lo que practicamos en esa piedad? Practicamos la justicia, practicamos el amor, practicamos la benevolencia, practicamos la misericordia, practicamos la benignidad y el perdón, practicamos todo eso. El hombre piadoso tiene que aprender a perdonar y tiene que aprender a pedir perdón. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que luchar ahí, y por eso, si esas cosas están en ustedes, tengan en cuenta que serán verdaderamente hombres y mujeres piadosos. Y el último texto ya para terminar, en Oseas. Mire el problema del hombre que aparenta cosas. Vea, en Oseas capítulo 6. Ya voy a terminar, mi hermano. Oseas está diciendo en ese capítulo 6. Vea lo que dice, hermano. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y dice así, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté del medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté
y tus juicios serán como la luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Pero ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Qué importante tener hasta ahí, hermano, tener en cuenta el peligro que hay en que su piedad sea como la piedad de Efraín. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿O qué haré a ti, Judá? En ese tiempo había un problema y por eso era que el Señor les mandaba su fuetazo. ¿Por qué? Porque esa piedad de ellos no era una piedad cimentada en la palabra de Dios. Era una piedad de apariencia. Mire, hermano, vea. Y esa piedad así está en ese creyente que hoy está animado y mañana está haciendo lo malo. Hoy está orando y mañana está diciendo groserías. Hoy está en el culto y mañana está por allá en otra parte haciendo el pecado. Y esa piedad es peligrosa. No juegue con la vida cristiana. Hermano y hermana, no juguemos con la vida cristiana. Por eso el Señor está hablando ahí. ¿Qué haré a ti, Efraín, y qué haré a ti, Judá? Si la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Hermano, que no tengamos una piedad que hoy está fuerte y mañana está desvanecida. Ahí está el ejemplo. Que esa piedad no sea como la nube o como la nieve, que cuando menos pensó no hay nada. Pongámosle cuidado a eso, mis hermanos. Pero esa es la realidad. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero ¿qué sucede? Pongamos diligencia. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué se gana usted con tener el medicamento y no tomárselo? Haga de cuenta, hermano. Tener todo con qué curarse el cáncer o el coronavirus o todas esas enfermedades y tener ahí el medicamento con qué tratarse la enfermedad y usted no tomárselo. Es como usted no darle validez al mandamiento. Es como usted no darle validez a la palabra. Y Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos y no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habéis invalidado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidaron todo y se inventaron otras cosas. Que no nos vaya a pasar a esta iglesia hermosa esa situación, porque vienen tiempos más peligrosos que estos. En el nombre de Jesús, yo les insto en esta noche para que vivamos una piedad con transparencia, vivamos una piedad como lo dice ahí la palabra, con todas las herramientas, con todas las cosas que pertenecen a esa piedad. Esa es la realidad, mis hermanos. Que mi Cristo les bendiga y los colme de bendiciones, y que esa piedad no sea como la nieve de la mañana, que se desaparece, se desvanece. Hermano, Dios les bendiga grandemente, los llene de mucha alegría, de mucho amor y de mucha confianza, pero de mucha diligencia, para que esa piedad funcione en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.